Mi hermana vendió la casa de mamá, pero no sabía que yo tenía el último testamento. «¡La vendí!», gritó mi hermana con una sonrisa que aún me persigue en las noches. Esa frase tan simple, tan cargada de una crueldad que solo la sangre puede infligir, se clavó en mi pecho como un puñal helado. La casa de mamá, nuestro hogar de la infancia, el santuario de nuestros recuerdos, el lugar donde cada grieta en la pared contaba una historia. Cada mancha en el suelo era un eco de risas y lágrimas compartidas. Vendida, sin una palabra, sin un consenso, sin un ápice de respeto por lo que significaba para mí, para nosotras, para la memoria de nuestra madre. El aire se me escapó de los pulmones. El mundo se detuvo y solo pude ver el brillo malicioso en sus ojos, un brillo que prometía una guerra que yo no sabía que estaba a punto de librar. Mi hermana, mi propia sangre, había traicionado todo lo que creía sagrado. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía imaginar en su arrogancia, es que yo guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Un secreto que mamá, en su infinita sabiduría y amor, había dejado para mí. Un último testamento. Y ese testamento, esa última voluntad, estaba a punto de desatar una tormenta que sacudiría los cimientos de nuestra familia y revelaría verdades que nadie estaba preparado para escuchar. ¿Estás listo para conocer la historia de cómo un papel olvidado se convirtió en mi arma más poderosa? Prepárate, porque esta historia es más que una simple disputa familiar. Es un viaje al corazón de la traición, la justicia y el amor incondicional de una madre. Cada palabra, cada recuerdo, cada lágrima derramada te llevará más profundo en este laberinto de emociones. Y al final, te prometo, nada será como lo esperas. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo la casa de mi madre, un refugio de amor y recuerdos, se convirtió en el epicentro de una batalla familiar que jamás imaginé. Desde pequeña, la casa no era solo un conjunto de paredes y techos, era un ser vivo, con alma propia. Recuerdo el olor a pan recién horneado que mamá preparaba cada domingo, el crujido de las tablas del piso en el pasillo que llevaba a mi habitación, el suave murmullo del viento colándose por la ventana de la sala, trayendo consigo el aroma de los jazmines del jardín. Cada rincón guardaba una memoria. Mis primeras caídas en bicicleta en el patio trasero, las noches de cuentos bajo la luz tenue de la lámpara de la sala, las risas compartidas con mamá mientras cocinábamos juntas. Ella, mi madre, era el pilar de nuestra existencia. Una mujer fuerte, de carácter, pero con un corazón tan grande que parecía abrazar al mundo entero. Su amor era incondicional, su presencia un bálsamo para cualquier herida. Ella nos enseñó el valor de la familia, la importancia de la honestidad y la fuerza de la unión. Pero, ¿qué pasa cuando esa unión se rompe desde dentro, por la propia sangre? Mi hermana, Elena, siempre fue diferente. Desde niñas, la tensión entre nosotras era palpable, una cuerda invisible que se estiraba y se encogía, amenazando con romperse en cualquier momento. Elena era la mayor, la responsable, la que siempre tenía una respuesta para todo, una solución para cada problema, o al menos eso creía ella. Mamá, en su infinita paciencia, intentaba mediar, unirnos, pero la verdad es que éramos como el agua y el aceite. Yo más soñadora, más apegada a las emociones y a los recuerdos, ella más práctica, más calculadora, siempre con un ojo puesto en el futuro, en lo material. A pesar de nuestras diferencias, había un lazo, una conexión innegable que nos unía, el amor por nuestra madre, o al menos eso era lo que yo pensaba.
Con el tiempo, esa brecha se hizo más grande. Elena se volvió más distante, más enfrascada en sus propios planes, en sus propias ambiciones. Yo, por mi parte, me aferraba a la casa, a los recuerdos, a la esencia de mamá que aún flotaba en el aire. Después de que mamá partió, la casa se convirtió en mi refugio, mi santuario personal, el lugar donde sentía su presencia más viva que nunca. Elena, en cambio, la veía como una carga, un bien inmueble, un activo que podía ser monetizado. Sus visitas se hicieron esporádicas, sus llamadas más cortas, siempre con un tono de urgencia, de prisa. Yo intentaba mantener la vida a la llama de la familia, organizar cenas, reuniones, pero ella siempre tenía una excusa, un compromiso ineludible. La casa que antes nos unía ahora parecía separarnos aún más. Nunca imaginé que esa distancia, esa frialdad, era solo el preludio de la tormenta que se avecinaba. Ese día cuando Elena me miró con esa sonrisa que aún me persigue, no sabía que mi vida entera iba a cambiar. No sabía que el amor de mi madre, aún después de su partida, sería la clave para desentrañar una traición que pondría a prueba los límites de mi propia sangre. Y no sabía que en el fondo de un cajón olvidado, un papel amarillento guardaba la verdad que lo cambiaría todo. La traición no siempre llega con un grito o un golpe. A veces se arrastra silenciosamente, disfrazada de buenas intenciones, de yo me encargo. Y así fue como Elena comenzó a tejer su red. Después de que mamá partió, la casa se convirtió en un tema recurrente en nuestras conversaciones, o más bien en sus monólogos. «Sofía, esta casa es muy grande para ti sola», me decía con un tono de falsa preocupación. «Necesita mucho mantenimiento, y tú sabes que no tienes tiempo para eso». Yo, ingenua, asentía, pensando que solo quería ayudar. Ella se ofrecía a gestionar los pagos de servicios, a hablar con los jardineros, a supervisar las pequeñas reparaciones. Y yo, confiada en que mi hermana, mi propia sangre, jamás me haría daño, le entregué las riendas, sin saber que cada pequeña concesión era un paso más hacia el abismo. Recuerdo una tarde, estábamos sentadas en la cocina, el mismo lugar donde mamá nos enseñó a hacer tortillas. Elena, con su laptop abierta, me mostraba gráficos y números. «Mira, Sofía, el mercado inmobiliario está en su punto más alto. Es el momento perfecto para vender. Podríamos dividir el dinero y tú podrías comprarte un departamento más pequeño, más fácil de mantener». Sus palabras sonaban lógicas, sensatas, pero algo en su mirada me inquietaba. Era un brillo frío, calculador, que no reconocía. «No te preocupes, yo me encargo de todo», me decía con una sonrisa forzada, pero sus ojos contaban otra historia. Sus ojos, siempre tan expresivos, ahora parecían ocultar un secreto, una agenda oculta que yo no lograba descifrar. Intenté ignorar esa sensación, esa punzada de desconfianza que me taladraba el pecho. Después de todo, era mi hermana. ¿Cómo podía dudar de ella? Los meses pasaron y Elena se volvió más insistente. Las llamadas eran más frecuentes, los mensajes de texto más urgentes. «Ya hablé con un agente inmobiliario. Ya tengo un comprador potencial. Solo necesito tu firma, Sofía, para agilizar el proceso». Yo, abrumada por el duelo y la burocracia que implicaba la partida de mamá, me sentía cada vez más presionada. Ella me presentaba documentos, papeles que yo firmaba sin leer con la atención debida, confiando ciegamente en sus palabras. «Es solo para los trámites, Sofía, para que todo esté en orden», me aseguraba. Y yo, en mi vulnerabilidad, caía una y otra vez en su trampa. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía como una jaula, una prisión de papeles y decisiones que no quería tomar. La atmósfera se volvió densa, cargada de una desconfianza silenciosa que yo me negaba a reconocer.
Cada vez que Elena mencionaba la venta, un escalofrío me recorría la espalda. Pero me convencía a mí misma de que eran solo mis miedos, mis inseguridades. No podía ser que mi hermana, la persona con la que compartí la infancia, los secretos, los sueños, estuviera tramando algo a mis espaldas. No podía ser que la traición estuviera tan cerca, tan íntimamente ligada a mi propia sangre. Pero la verdad, como siempre, estaba a punto de revelarse, y lo haría de la manera más dolorosa posible. El día en que descubrí la verdad se grabó en mi memoria con la nitidez de una fotografía. No fue una llamada, ni un mensaje, ni una confrontación dramática. Fue un silencio ensordecedor que se apoderó de la casa, un vacío que se sentía en cada rincón. Había pasado una semana sin noticias de Elena, lo cual era inusual, incluso para ella. Intenté llamarla, pero su teléfono sonaba ocupado o no respondía. Una extraña inquietud comenzó a crecer en mi pecho, una sensación de que algo no estaba bien. Decidí ir a su departamento, pero la encontré con una sonrisa radiante, una sonrisa que no me gustó. «La vendí», gritó, y el mundo se me vino encima. La frase que ya había escuchado en mis pesadillas ahora era una realidad. La casa de mamá, nuestro hogar, había sido vendida. Sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. El aire se volvió denso, mis pulmones se negaban a respirar. Sentí que me arrancaban el alma, que me despojaban de mi historia, de mis raíces. El shock inicial dio paso a una furia helada. ¿Cómo pudo? ¿Cómo mi propia hermana pudo hacerme esto? Las palabras se agolpaban en la garganta, pero no lograban salir. Solo podía mirar sus ojos buscando una pizca de arrepentimiento, de culpa, de algo que me indicara que no era un monstruo. Pero no había nada. Solo esa sonrisa, esa maldita sonrisa de triunfo. Ella comenzó a hablar, a justificar su acción, a decir que era lo mejor para ambas, que yo no entendía de negocios, que ella solo quería protegerme. Sus palabras eran un torbellino de excusas vacías, un intento desesperado por disfrazar su traición. Pero yo ya no la escuchaba. Mi mente estaba en blanco. Solo podía ver la imagen de mamá, sonriendo en la cocina, regando las plantas del jardín, sentada en su sillón favorito, leyendo un libro. Esos recuerdos tan vívidos ahora se sentían profanados, manchados por la avaricia de mi propia hermana. Me levanté, sin decir una palabra, y salí de su departamento. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa atmósfera asfixiante. Caminé sin rumbo. Las lágrimas empañaban mis ojos. El corazón me latía desbocado. La imagen de la casa, ahora en manos de extraños, me perseguía. ¿Cómo podría volver a ese lugar sabiendo que ya no era mío, que había sido arrebatado de mis manos por la persona en la que más confiaba? La desesperación me invadió, una sensación de impotencia que me paralizaba. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía recurrir? Me sentía sola, desamparada, traicionada. La noche cayó y yo seguía caminando, sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir. La ciudad con sus luces y ruidos parecía ajena a mi dolor. De repente, una imagen fugaz cruzó por mi mente. La carta que mamá me había dejado escondida en el fondo de un cajón olvidado. Una carta que me había pedido que leyera solo si algo grave sucedía, si sentía que el mundo se me venía encima. Una carta que había olvidado por completo en medio del caos de los últimos meses. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. ¿Podría esa carta contener la clave para revertir esta pesadilla? ¿Podría mamá, aún después de su partida, haberme dejado una última herramienta para defenderme? Sentí que me arrancaban el alma, hasta que recordé la carta que mamá me dejó. Una última esperanza, un último as debajo de la manga que Elena jamás habría podido imaginar. Y en ese momento supe que la batalla apenas comenzaba. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, regresé a la casa.
Cada paso era una mezcla de ansiedad y una renovada esperanza. La oscuridad de la noche se cernía sobre mí, pero una luz, la de la posibilidad, comenzaba a brillar en mi interior. Subí las escaleras, mis dedos rozando el pasamanos de madera, sintiendo la textura familiar que tantas veces había tocado mamá. Entré a su habitación, un santuario de recuerdos donde su esencia aún parecía flotar en el aire. El cajón. Sabía exactamente dónde estaba. Era un pequeño cajón secreto en su antiguo escritorio, uno que solo ella y yo conocíamos. Con manos temblorosas, lo abrí, y allí estaba. Un sobre amarillento, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de mamá. Mi nombre, Sofía, en tinta desvanecida por el tiempo, pero tan clara como el amor que sentía por ella. Mis dedos se aferraron al sobre como si fuera el último salvavidas. El papel, delgado y crujiente, susurraba historias de un pasado no tan lejano. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que me invadía. ¿Qué contendría? ¿Sería la respuesta a mis plegarias o solo un último adiós? El silencio de la habitación era abrumador, solo interrumpido por el latido frenético de mi propio corazón. Deslicé mis dedos por el borde del sobre, rompiendo el sello con una delicadeza casi reverente. Saqué el contenido. No era una carta, no en el sentido tradicional. Eran varios folios, escritos a mano, con la misma caligrafía inconfundible de mamá. Y en la parte superior, en mayúsculas, una palabra que me heló la sangre y al mismo tiempo me llenó de una fuerza inusitada. Testamento. No era el testamento oficial, el que Elena había usado para vender la casa. Era algo más. Era un testamento hológrafo, escrito de puño y letra por mamá, con fecha posterior al que Elena había presentado. Mamá, en su infinita sabiduría, había previsto esta posibilidad. Había dejado claro que la casa, su legado, debía permanecer en la familia y que yo, Sofía, era la única heredera de ese bien. Explicaba sus razones, su deseo de que la casa fuera un punto de encuentro, un refugio para las futuras generaciones, y no una simple transacción comercial. Sus palabras eran un bálsamo a mi alma herida, una confirmación de su amor incondicional y de su confianza en mí, pero también eran una bomba de tiempo, una revelación que estaba a punto de explotar en la cara de Elena. Cada palabra que leía era un golpe, una revelación, una confirmación de que no estaba sola en esta batalla. Mamá había pensado en todo, había anticipado la avaricia, la ambición, la traición, había dejado un camino, una guía, una luz en la oscuridad. El testamento no solo me otorgaba la propiedad de la casa, sino que también invalidaba cualquier venta realizada sin mi consentimiento. Era un documento legalmente vinculante, aunque no estuviera registrado de la misma manera que el otro. La ley mexicana reconoce los testamentos hológrafos siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, y por la forma en que mamá lo había redactado y guardado, parecía cumplirlos todos. La casa no era de Elena, nunca lo fue. Era mía. Era nuestra, era el legado de mamá. La rabia, la tristeza, la impotencia que había sentido se transformaron en una determinación férrea. Elena había subestimado a mamá y me había subestimado a mí. Había creído que su astucia y su ambición serían suficientes para salirse con la suya. Pero mamá, aún desde el más allá, había jugado su última carta. Y esa carta, ese testamento escondido, era mías bajo la manga. Lo que mamá escribió cambiaría todo para siempre. La batalla por la casa de mamá, por su legado, por la verdad, estaba a punto de comenzar. Y esta vez yo tenía la ventaja. Esta vez la justicia estaba de mi lado. Y Elena, mi hermana, estaba a punto de descubrir que el amor de una madre es una fuerza imparable, capaz de trascender la vida y la muerte para proteger a sus hijos. Con el testamento de mamá en las manos,
sentí una oleada de poder que nunca antes había experimentado. 36. La rabia, la tristeza y la impotencia se habían transformado en una determinación inquebrantable. Era hora de confrontar a Elena, de desenmascarar su traición y de reclamar lo que por derecho era nuestro. No podía esperar. La urgencia me consumía. Fui directamente a su departamento, el mismo lugar donde me había anunciado la venta de la casa con esa sonrisa triunfal. Esta vez, la sonrisa no estaría en su rostro. Llamé a la puerta con una fuerza que no sabía que poseía. Elena abrió y su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una mueca de fastidio. «¿Ahora qué quieres, Sofía?» «Estoy ocupada», dijo intentando cerrar la puerta, pero yo puse el pie, impidiendo que lo hiciera. Mis ojos llenos de una furia contenida la taladraron. «Quiero hablar de la casa de mamá», le dije, mi voz apenas un susurro, pero cargado de una intensidad que la hizo retroceder. Entré sin invitación y ella por primera vez pareció intimidada. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Saqué el testamento de mamá de mi bolso y lo puse sobre la mesa de centro, justo frente a ella. Elena lo miró con desdén, luego con curiosidad y finalmente con un terror creciente. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblorosa. «Es el último testamento de mamá». El verdadero testamento, el que anula tu venta fraudulenta. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron desmesuradamente. La sonrisa de triunfo se había desvanecido, reemplazada por una expresión de pánico. «Eso es imposible. Mamá no pudo haber hecho esto. Mamá hizo muchas cosas que tú nunca entendiste, Elena. Ella te conocía mejor de lo que crees y sabía que harías algo como esto». Le expliqué, con cada palabra un golpe, cómo mamá había previsto su avaricia, cómo había dejado ese documento para protegerme, para proteger su legado. Le mostré las fechas, las firmas, la caligrafía inconfundible de mamá. Cada prueba era un clavo en el ataúd de su mentira. Elena intentó negarlo, argumentar, incluso llorar. Pero sus lágrimas eran falsas, sus excusas vacías. La máscara de la hermana preocupada se había caído, revelando la verdadera cara de la ambición y la traición. «¿Cómo puedes hacerme esto, Sofía? Somos hermanas», gritó, intentando revertir la situación, victimizarse. «¿Cómo puedes tú hacerme esto a mí, Elena?», le respondí, mi voz cargada de dolor y decepción. «¿Cómo puede alguien de tu propia sangre hacerte esto? Vender la casa de nuestra madre, el lugar donde crecimos, sin mi consentimiento. ¿Creíste que no me daría cuenta? ¿Creíste que mamá no se daría cuenta?» La confrontación se intensificó, las palabras volaron como cuchillos, cortando los últimos hilos de la relación que alguna vez tuvimos. Ella me acusó de ser egoísta, de querer todo para mí. Yo la acusaba de ser una traidora, de haber profanado la memoria de mamá. La discusión se volvió un grito, un lamento, una explosión de años de resentimiento y dolor acumulado. Pero esta vez yo tenía la verdad de mi lado. Y la verdad, como un martillo, estaba demoliendo su castillo de mentiras. Elena, por primera vez, se vio acorralada, sin salida. El shock de descubrir que la venta podría ser anulada la dejó sin aliento. Su plan perfecto se había desmoronado ante sus ojos. Y yo, Sofía, la hermana ingenua, la soñadora, la que siempre se dejaba llevar por las emociones, ahora era la portadora de la justicia. La batalla por la casa de mamá, por su legado, por la verdad, había llegado a su punto de ebullición. Y Elena, mi hermana, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo que mamá escribió cambiaría todo para siempre.
Y ese para siempre comenzaba justo en ese momento, en medio de los gritos y las lágrimas, en el corazón de una traición familiar que jamás sería olvidada. La confrontación con Elena fue solo el inicio. El verdadero desafío, la verdadera batalla, estaba por comenzar en los tribunales. Armado con el testamento hológrafo de mamá, busqué asesoría legal. El abogado, un hombre de semblante serio y mirada penetrante, escuchó mi historia con atención. Al principio se mostró escéptico. Un testamento escrito a mano, sin las formalidades de un notario, podría ser difícil de validar. Pero a medida que le mostraba las pruebas, las fechas, la coherencia del documento con la personalidad de mamá, su escepticismo se transformó en una cautelosa esperanza. «Es un caso complejo, Sofía», me dijo, «pero tenemos una base sólida. La ley mexicana reconoce los testamentos hológrafos bajo ciertas condiciones, y este parece cumplir con la mayoría de ellas. Sin embargo, será una lucha. Tu hermana no se quedará de brazos cruzados». Y no se quedó. Elena, al verse acorralada, contrató a un abogado agresivo, un hombre conocido por sus tácticas implacables. La batalla legal se convirtió en un circo mediático, con rumores y chismes que se esparcían como pólvora. La prensa local, ávida de historias de drama familiar, se abalanzó sobre el caso. Mi vida, que antes era tranquila y privada, se convirtió en un espectáculo público. Cada audiencia era un tormento. Elena y su abogado intentaban desacreditar el testamento de mamá, argumentando que era falso, que yo lo había fabricado, que mamá no estaba en sus cabales cuando lo escribió. Presentaban testigos, documentos, peritos calígrafos que intentaban sembrar la duda. Yo, por mi parte, me aferraba a la verdad, a la memoria de mamá, a la justicia. Mi abogado, con paciencia y astucia, desmantelaba cada uno de sus argumentos, presentando pruebas irrefutables de la autenticidad del testamento. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La incertidumbre era un peso constante en mi pecho. Podía ganar o perderlo todo, no solo la casa, sino también la poca fe que me quedaba en la justicia y en la humanidad. Había momentos de desesperación, de ganas de rendirme, de dejar que Elena se saliera con la suya, pero cada vez que la imagen de mamá venía a mi mente, cada vez que recordaba su amor incondicional, su fuerza, su sabiduría, encontraba la energía para seguir adelante. La casa no era solo un bien material, era el legado de mamá, su último deseo, su forma de protegerme, y yo no podía defraudarla. La batalla legal no solo se libraba en los tribunales, sino también en mi propia mente. Las noches eran largas, llenas de insomnio y de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Elena me hacía esto? ¿Por qué la ambición había corroído tanto su alma? Intentaba encontrar una explicación, una razón, pero solo encontraba un vacío. La relación con mi hermana, que ya estaba fracturada, se rompió por completo. No había vuelta atrás. La línea entre nosotras se había vuelto una pared infranqueable, construida con mentiras, traiciones y resentimiento. La casa, que antes era un símbolo de unión, ahora era el campo de batalla de una guerra fratricida. Pero en medio de la oscuridad había destellos de luz, el apoyo de mis amigos, de algunos familiares que aún creían en mí, fue fundamental. Sus palabras de aliento, sus abrazos, sus oraciones me daban la fuerza para seguir adelante. Aprendí que la justicia, aunque lenta, a veces llega, y que la verdad, aunque dolorosa, siempre sale a la luz. La batalla legal era agotadora, pero cada día que pasaba me sentía más cerca de la victoria. La casa de mamá, su legado, su último testamento, se convertiría en el símbolo de mi resistencia, de mi lucha por la verdad. Y Elena, mi hermana, estaba a punto de aprender que la ambición
tiene un precio y que ese precio, a veces, es la pérdida de todo lo que realmente importa. El día del veredicto llegó, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La sala del tribunal estaba abarrotada, con periodistas, curiosos y algunos familiares que, a pesar de todo, aún nos observaban con una mezcla de lástima y morbo. Elena, sentada al otro lado de la sala, me miraba con una expresión indescifrable. Una mezcla de desafío y un atisbo de miedo. Yo, por mi parte, sentía una calma extraña, una certeza de que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto. Había luchado por la memoria de mamá, por su legado, por la verdad. Y eso, para mí, ya era una victoria. El juez, con voz monótona, comenzó a leer el veredicto. Cada palabra era un martillo que golpeaba el silencio de la sala. Y luego, la frase que lo cambió todo. Se declara la nulidad de la venta del inmueble y se reconoce la validez del testamento hológrafo presentado por la señorita Sofía. Un suspiro colectivo se escuchó en la sala. Elena palideció, sus ojos se abrieron desmesuradamente y por primera vez vi en ellos una derrota absoluta. La justicia había hablado. El testamento de mamá, su última voluntad, había prevalecido. La casa era mía. Era nuestra. Era el triunfo del amor sobre la avaricia, de la verdad sobre la mentira. La catarsis emocional fue abrumadora. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio, de liberación, de una profunda gratitud. Sentí que un peso inmenso se desprendía de mis hombros. Había recuperado mi dignidad, mi paz y, lo más importante, el legado de mamá. Elena intentó acercarse, balbucear algo, pero yo la ignoré. No había nada más que decir. La brecha entre nosotras era ahora un abismo insalvable. La justicia había llegado, pero no de la mano de quien esperaba. No fue un acto de venganza, sino de restauración. No buscaba el sufrimiento de Elena, sino la reivindicación de la verdad. Los días siguientes fueron de una calma inusual. La casa, ahora legalmente mía, se sentía diferente. Ya no era un campo de batalla, sino un hogar, un santuario de paz. Comencé a restaurarla, a devolverle el brillo que había perdido durante la disputa. Cada pincelada, cada reparación era un acto de amor, un homenaje a mamá. La historia se esparció y muchos se acercaron a felicitarme, a expresar su admiración por mi fortaleza. Pero la verdadera victoria no fue la casa ni el reconocimiento público. Fue la paz interior, la certeza de haber honrado la memoria de mamá, de haber defendido lo que era justo. La relación con Elena, como era de esperar, nunca se recuperó. Ella se alejó, desapareció de mi vida, llevándose consigo la amargura de su derrota. Y aunque a veces sentía una punzada de tristeza por la hermana que perdí, sabía que era un precio necesario a pagar por la verdad. Aprendí que a veces la justicia llega, pero nunca de la mano de quien esperas. A veces la justicia es un camino solitario, lleno de obstáculos, de dolor, de incertidumbre. Pero al final, cuando la verdad prevalece, la recompensa es invaluable. La casa de mamá, ahora más que nunca, era un símbolo de resiliencia, de amor incondicional y de la fuerza inquebrantable de una mujer que, aún después de su partida, seguía protegiendo a sus hijas. Y yo, Sofía, me convertía en la guardiana de ese legado, una historia que merecía ser contada, una lección que merecía ser aprendida. La vida, después de la tormenta, encontró su calma. La casa de mamá, restaurada y llena de vida, volvió a ser el hogar que siempre fue,
un refugio de amor y recuerdos. Pero esta experiencia, esta batalla por la verdad y la justicia, me dejó cicatrices, sí, pero también lecciones invaluables. Aprendí que las casas pueden venderse, los bienes materiales pueden ir y venir, pero la dignidad, esa no tiene precio. La integridad, la honestidad, el respeto por la memoria de quienes amamos son valores que no se negocian, que no se venden, que no se compran. Son el verdadero legado que dejamos, la herencia más valiosa que podemos transmitir. Esta historia, que comenzó con una traición dolorosa, me llevó a un viaje de autodescubrimiento. Me obligó a enfrentar mis miedos, a encontrar una fuerza interior que no sabía que poseía. Me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación parece consumirnos, siempre hay una luz, una esperanza, un camino hacia la verdad. Y a veces esa luz viene de donde menos lo esperamos, de un último testamento, de una madre que, aún después de su partida, sigue velando por sus hijos. Mamá, con su sabiduría y su amor incondicional, me dejó más que una casa, me dejó una lección de vida, un recordatorio de que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, capaz de mover montañas, de sanar heridas, de restaurar lo que parecía perdido. La relación con Elena, mi hermana, es un capítulo cerrado en mi vida. No hay rencor, no hay odio, solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Entendí que cada persona libra sus propias batallas y que la ambición, la envidia, pueden corroer el alma de una manera que ni la sangre puede sanar. Pero también aprendí que no puedo controlar las acciones de los demás, solo mis propias reacciones. Y elegí la paz, la verdad, la dignidad. Elegí honrar la memoria de mamá en lugar de hundirme en el resentimiento. Y esa elección, esa decisión, me liberó. Ahora, miro la casa de mamá y no veo solo un inmueble. Veo un símbolo de resiliencia, de amor, de la fuerza inquebrantable de una familia, incluso cuando se enfrenta a sus propias sombras. Veo las risas de los niños que ahora corren por sus pasillos, los aromas de las comidas que se preparan en su cocina, las historias que se cuentan en su sala. Y sé que mamá estaría orgullosa. Su legado vive, no solo en las paredes de esta casa, sino en el corazón de todos los que la amamos, en la verdad que prevaleció, en la justicia que se hizo. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo reflexionar sobre el valor de la familia, la importancia de la verdad y la fuerza del amor incondicional, entonces mi propósito ha sido cumplido. Porque al final, todos tenemos nuestras propias batallas, nuestros propios secretos, nuestras propias historias que contar. Y a veces, la mayor lección no está en el final feliz, sino en el camino que recorremos para llegar a él, en las verdades que descubrimos, en las personas en las que nos convertimos. Te invito a que, si te sentiste identificado con esta historia, compartas sus propias reflexiones en los comentarios. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Qué valoras más, el dinero o la dignidad? Tus experiencias son valiosas y juntos podemos construir una comunidad donde las historias nos conecten, nos inspiren y nos ayuden a crecer. Y si esta historia te tocó, mira la que viene. Te prometo que no podrás olvidarla, porque la vida está llena de giros inesperados, de lecciones ocultas y de verdades que esperan ser reveladas. Hasta la próxima, y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino.